¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mientras voy preparando el siguiente video de los temas que fueron elegidos por los miembros del canal y votados por todos, que va a ser un primer video dedicado al tema de la numismática del siglo III, pensé preparar paralelamente una serie de videos breves comentando los dioses que aparecen en los reversos de las monedas romanas. Comenzando, obviamente, por Júpiter. Júpiter, que obviamente es el soberano de los dioses, Júpiter óptimo máximo, el dios supremo de los romanos, y vamos a comentar un poco cómo aparecen las monedas romanas, qué significados tienen las leyendas y las representaciones de este dios en las monedas romanas, para que ustedes empiecen a familiarizarse con los reversos, con la tipología de reversos de las monedas romanas. Un tema que muchas veces no recibe toda la atención que debería, porque generalmente los coleccionistas se centran mucho en quién está en el anverso, digamos, ¿no? Como que la moneda es una moneda de Adriano, o de Trajano, o de Augusto, o de Decio, o de quien sea, pero que al reverso no se le presta tanta atención. Así que, ¿qué les parece si me acompañan hoy para empezar a conocer los reversos con dioses en las monedas romanas? Y por empezar, digamos que Júpiter aparece desde muy temprano en las monedas romanas, desde la época de la República, generalmente, bueno, en la época de la República, ocupando muchas veces el anverso de las monedas, como puede ser, por ejemplo, en este caso, la cabeza de Júpiter en un semis de la época de la Reforma, que introdujo justamente el denario y las fracciones de bronce y haces de bronce acuñados. La representación de Júpiter generalmente es la de un hombre maduro, de mediana edad, podríamos decir, barbado. Si bien hay representaciones de Júpiter juveniles e incluso de bebé, como vamos a ver, y coronado con una corona o guirnalda de roble, es decir, de encina. Cada dios tiene su animal tutelar, podríamos decir, y también su planta tutelar. En el caso de Júpiter, el animal tutelar es el águila, por supuesto, y la planta tutelar es el árbol de roble. Pero también, ya en época republicana, Júpiter aparece en el reverso de muchas monedas, como puede ser, por ejemplo, en esta época, en el Victoriato. En los Victoriatos, Júpiter aparece conduciendo una cuadriga, a punto de lanzar su rayo, que es su atributo, en una cuadriga al galope, y con el cetro, que como rey de los dioses es otro de sus atributos. La representación de Júpiter en la moneda republicana es, como les digo, más que nada frecuente en el anverso. Como veníamos diciendo, Júpiter siempre es representado como un varón de edad mediana con la cabeza tocada por una guirnalda de roble y generalmente barbado. Sin embargo, no siempre es así. A veces hay representaciones más juveniles de Júpiter. A veces esas representaciones juveniles de Júpiter se confunden con Apolo y a veces es interpretado como un dios latino, Bellovis, que es asimilado a Júpiter, pero descrito en muchos catálogos de monedas como Apolo. Pero Júpiter, como les estaba diciendo, no siempre tuvo este aspecto de varón maduro. Y de hecho, bueno, ustedes saben que los dioses, si bien no envejecen más y no mueren, sí generalmente nacen y se desarrollan y crecen hasta cierta edad. Y Júpiter era hijo de Saturno y de Ops, que sería Rea en griego, digamos, serían Cronos y Rea. Y digamos que Saturno, a quien vemos acá en el reverso de un antoniniano de Galieno, era el rey de la generación anterior de los dioses, y estaba casado con su hermana Ops, es decir, Rea en griego. Sin embargo, era el hermano menor de Titán. Ambos eran hijos del cielo y de la tierra. Y luego de una guerra habían hecho las paces y Titán había admitido que Saturno reinara sobre los dioses a condición de que no tuviera descendencia y de esta manera fuera sucedido por Titán o por sus descendientes. Bueno, por esta condición, Saturno se comía a sus hijos para evitar tener descendencia, básicamente. Bueno, esto ponía muy furiosa a Ops
que, bueno, tenía que ver cómo Saturno se iba comiendo a sus hijos, hasta que por fin ideó una estratagema, fue a parir a un valle muy oscuro en Arcadia, Ops, y le entregó a Saturno, a su marido y hermano, una piedra envuelta en pañales, que Saturno, que básicamente por ahí para evitar cualquier complejo de culpa, se comió sin mirar mucho, sin examinar mucho. Y el pequeño Júpiter fue ocultado en una caverna del valle del Ida, en Creta, donde fue criado por una cabra que le daba leche y que fue un poco la nana de Júpiter, un poco la nodriza de Júpiter. La cabra Amaltea, una cabra divina que, si bien no era inmortal, porque de hecho murió y los cuernos de la cabra Amaltea son las famosas cornucopias, cuernos de la abundancia, sin embargo era una cabra mágica, una cabra divina. Y fíjense qué interesante, este es un antoniniano del César Valeriano II, acuñado en la Ceca de Colonia, donde pueden ver justamente al Júpiter bebé montado sobre una cabra, la cabra Amaltea, y está como saludando, y la inscripción dice Jovi Crescenti. Jovi Crescenti en latín quiere decir al Júpiter creciente, porque obviamente es un bebé y todavía estaba creciendo. Ya vamos a comentar, esto es una advocación de Júpiter. Ya vamos a comentar qué son las distintas advocaciones que tiene Júpiter y todos los demás dioses, por cierto. En tiempo, Júpiter como tal va a ser el nuevo rey de los dioses. Va a hacer vomitar a su padre, todos sus hermanos que se habían comido antes que él, y junto con estos hermanos, básicamente va a ser los habitantes del Olimpo. Y va a ser el nuevo rey de los dioses, con lo cual sus atributos incluyen generalmente, bueno, además de, como ya dijimos, la guirnalda de encina, la guirnalda de roble, que es su árbol tutelar, el águila, que es su ave tutelar, que los griegos y romanos consideraban como el ave suprema, la reina de las aves, digamos, el cetro, que era el atributo de realeza, de mando, de poder en la antigüedad, y el orbe muchas veces como señal de dominación mundial. Básicamente, esos son algunos de sus atributos. El orbe muchas veces puede estar victoriado, es decir, ser un orbe victoriado, es decir, tener una victoriola, una pequeña estatua de la victoria en su parte superior. El otro atributo de Júpiter es el rayo. Los antiguos, sobre todo los antiguos griegos, los pueblos primitivos itálicos, etc., tenían un respeto reverencial por el rayo. Les parecía una de las cosas más temibles, más peligrosas y más poderosas que podían presenciar los seres humanos. Como tal, el rayo es el atributo del dios supremo, de Júpiter. Y acá lo vemos justamente a Júpiter con el cetro y el rayo en el reverso de un denario de Caracalla. Antes que nada, digamos que las inscripciones suelen estar en vocativo. El nominativo de Júpiter es Júpiter, generalmente con una sola P, pero puede ser con dos también. Existe esa variante. Pero el vocativo de Júpiter, que podríamos decir es el modo que se reserva a las dedicatorias, es decir, a Júpiter se diría Jovi. Jovi quiere decir a Júpiter. Bueno, y esa es la forma en que aparecen generalmente las leyendas en reverso de las monedas romanas, cuando aparece un dios. Así que la primera advocación que vamos a comentar, por ser por orden alfabético la que corresponde, y también por ser probablemente la más frecuente, es la de Júpiter Conservator, y en el dativo Jovi Conservatori. Acá lo vemos justamente, en este caso, de un antoniniano escaso de la Ceca de Viminacium, o de la Ceca militar de Filipo I el árabe durante la campaña contra los Carpos en los Balcanes, a nombre de Filipo II. Filipo II como César. Bueno, así que tenemos, para empezar, Jovi Conservat, en este caso abreviado, Júpiter conservador. Júpiter como manifestación de la conservación del orden, de la conservación del gobierno y de la conservación del emperador y de su dinastía también.
De esta advocación hay una representación muy simpática que aparece en la época de Trajano, se usa también en la época de Cómodo, por ejemplo, y acá pueden ver dos sestercios con esa representación del Júpiter conservador, en el que claramente el dios Júpiter aparece también de pie, con el rayo, etc. Y debajo de él aparece una pequeña imagen de una figura togada que es el emperador. Concretamente, acá estamos viendo que Júpiter es el conservador del emperador, concretamente. Y son sestercios de Severo Alejandro y Gordiano III. Otra advocación, en cierto modo relacionada, del dios Júpiter es el del dios Júpiter custodio. Fíjense, acá lo vemos en un aureo del emperador Nerón. Y fíjense qué cosa interesante, que los aureos y también los denarios de esta misma serie llevan la leyenda descriptiva, que es como yo llamo las leyendas que justamente describen la tipología, la iconografía, en nominativo, no en vocativo como es lo habitual. Así que tenemos Júpiter custos, y aquí Júpiter está escrito con la doble P, un estilo bastante arcaizante, podríamos decir. Júpiter custos, y aparece Júpiter sentado, en este caso, con el cetro y con el rayo. Les repito, un aureo del emperador Nerón. Volvemos a Gordiano III y ahora vamos a ver otra advocación del dios Júpiter que está bastante relacionada sobre todo con la del Júpiter conservador, que es la de Jovi Statori, al Júpiter estator, podríamos decir, al Júpiter que mantiene las cosas en su lugar, que mantiene el orden, que mantiene las cosas como tienen que ser, podríamos decir. Es decir, es otra forma de decir conservator, pero en este caso, según la tradición, Rómulo ya había inaugurado un templo en Roma, el propio fundador de la ciudad, al Júpiter Stator. Porque en una batalla contra los sabinos, el ejército romano, justamente invocando a Júpiter, mantuvo la posición y no se dejó vencer, no se dejó dispersar por los sabinos, y de esa antigua tradición, de ese antiguo hecho memorable, quedó la veneración al Júpiter Stator en Roma, justamente. Y es notable que un emperador jovencito pero ultra conservador, como era Gordiano III, un emperador que a mí me gusta mucho por eso, justamente, porque era casi un niño, pero es un emperador sumamente conservador, sumamente, podríamos decir, sí, conservador justamente en el sentido, podríamos decir, cultural y político, haya elegido justamente esta advocación de Júpiter para el reverso de una de sus monedas en una de sus emisiones. Otra advocación es el Jovi Fulgeratori, que no la traté porque, bueno, no separé un denario. Creo que hay un denario de Severo Alejandro con ese tipo de reverso, pero no lo separé. La verdad que es complicado separar tantas monedas de la colección para comentar los reversos. Pero la representación es muy parecida a esta que vemos acá, que es la de Jovi Ultori. Júpiter Vengador, al Júpiter Vengador. Y lo vemos justamente en la actitud de Fulgerator, es decir, de fulminador, que quiere decir el que va a lanzar el rayo, concretamente. Bueno, Jovi Ultori era justamente la advocación que hacía homenaje al Júpiter al cual nos encomendamos para lograr la venganza contra nuestros enemigos, concretamente. Es una advocación de Júpiter muy terrible, podríamos decir. Esto es un antoniniano de la Ceca de Roma de Galieno, acuñado a comienzos de su reinado como emperador único, hacia el año 261 o 262 aproximadamente. Jovi Ultori, al Júpiter Vengador. En este otro ejemplo, con una tipología similar del Jovi Fulgeratori, pero con otra advocación de Júpiter, tenemos a Júpiter también a punto de lanzar el rayo, pero la leyenda es Jovi Propugnatori, que sería el Júpiter defensor.
que también aparece en una actitud belicosa, en una actitud terrible, a punto de lanzar el rayo, en este denario de Severo Alejandro, de ya fines de su reinado. Por supuesto, una de las advocaciones más populares de Júpiter es la del Júpiter vencedor, Jovi Victori. Bueno, Júpiter es un dios ganador, un dios vencedor por excelencia. Y esta advocación, en buena medida, hace referencia a una representación muy tradicional, sobre todo en el mundo griego, de Júpiter, el llamado Zeus Nikéforos, el Júpiter que porta la victoria, el Zeus que lleva la Nike. Concretamente, es una representación muy griega, podríamos decir, de Júpiter. Si bien, como ven, también aparece en las monedas romanas, pero justamente, en este caso, en las monedas de un emperador muy helenófilo, muy helenista, como lo era Adriano, justamente. Este emperador de origen español, que era un gran amante de la cultura griega, y con lo cual este áureo de Adriano lleva en su reverso, fíjense, y también algunos denarios y otras monedas de su reinado, llevan en su reverso al Júpiter vencedor. Júpiter vencedor, que en las monedas romanas puede aparecer tanto sentado, que es la forma más tradicional en que lo vemos, como de pie, también portando igualmente el orbe victoriado, pero con el águila al pie y con el cetro, como es en este caso, en este antoniniano, justamente cuyo reverso honra al Jovi Victori, al Júpiter vencedor, acuñado bajo Numeriano como Augusto en la Ceca de Roma. Durante el siglo III, Júpiter va a seguir apareciendo en las monedas, por supuesto, pero va a alternar mucho con otras representaciones, otros dioses que van a ser por ahí más frecuentes que Júpiter. Por ejemplo, Victoria, porque básicamente el imperio, que va a pasar a ser una dictadura militar, cada vez más se va a identificar con la llamada teología de la victoria, digamos, como una forma de que la derrota de los enemigos del imperio es la cosa clave, con lo cual la veneración de la victoria se vuelve muy importante. Sin embargo, el culto de Júpiter y de Hércules también va a tener obviamente un resurgimiento importante durante la diarquía y la tetrarquía, con Diocleciano, porque Diocleciano se va a identificar con Júpiter, como una especie de descendencia de Júpiter, y va a identificar a su coemperador y segundo en el mando, y luego emperador de Occidente, Maximiano, con Hércules. Como Júpiter es el padre de los dioses y el soberano supremo de los dioses, y Hércules es el hijo de Júpiter, digamos, esto marcaba una dependencia por parte de Maximiano con respecto a Diocleciano. Y entonces, en las monedas, ya desde la diarquía, es muy frecuente encontrar que Júpiter es el reverso de las monedas de Diocleciano y Hércules es el reverso de las monedas de Maximiano. Como pueden ver acá, con Jovi Conserva, es decir, Jovi Conservatori, Augustorum, en este caso, porque tiene doble G, es decir, Júpiter conservador de nuestros emperadores, y Hérculi Paquífero, al Hércules pacificador. Júpiter, que es quien nos interesa acá, con el rayo, el cetro y el águila a su pie. Y el último emperador que va a dar importancia central al dios Júpiter va a ser, obviamente, Licinio, cuyas monedas son muy abundantes y seguramente muchos coleccionistas, incluso los más principiantes, saben esto. Es decir, que muchas de las monedas acuñadas por Licinio, tanto en el propio nombre como este Folis de la Ceca de Sisia, como acuñadas para otros emperadores, como es en este caso de este Folis de Maximino Daia de la Ceca de Tesalónica, tienen justamente distintas representaciones del Júpiter Conservator reverso, casi siempre con la leyenda en dativo, Jovi Conservatori, con distintas variaciones como Jovi Conservatori simplemente, o Jovi Conservatori Aug, es decir, Augustorum, o Jovi Conservatori Augustorum Nostrorum, como en este caso. Fíjense, Aug con doble G, que es la abreviatura de Augustorum, es decir, el genitivo de Augustus, es decir, de nuestros emperadores, genitivo plural, y
NN es la abreviatura de Nostrorum, es decir, nuestros. Es decir, esto se traduce como al Júpiter conservador de nuestros emperadores. Y fíjense que en este caso el Júpiter aparece, como les mostraba antes, sosteniendo un orbe victoriado, y en este caso no. Y en este caso aparece con una águila, con una guirnalda de laurel en el pico, y en este otro caso simplemente aparece la guirnalda de laurel. También, fíjense, algunas monedas, como es los primeros centenionales acuñados por Constantino el Grande, a nombre de Licinio, también tienen como tipo de reverso al Júpiter, en este caso, en una representación bastante inusual, que es montado en el águila, justamente, que es su animal tutelar. Así que Júpiter con el cetro y el orbe montado en una águila, en este centenional de la ceca de Arelate, acuñado entre los años 318 y 319 por Constantino el Grande, pero a nombre de Licinio. Bueno, este fue el primero de los videos que pienso ir haciendo, muy de a poquito, mostrándoles cómo interpretar y cómo entender un poco los reversos de las monedas romanas, comenzando sobre todo por los dioses, que son los más importantes que aparecen en las monedas, y sobre todo comenzando, obviamente, por los dioses olímpicos, y comenzando, desde luego, por el dios supremo de los dioses olímpicos, que es, obviamente, el padre Júpiter. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme en la caja de comentarios si les gusta este formato de video, si les parece interesante seguir explorando esto, y ya nos reuniremos muy pronto para seguir con los videos cuyos temas fueron elegidos por los miembros y votados por el público. Hasta entonces me despido dejándoles, como siempre, un muy feliz domingo.